Hay varios compañeros que avisaron que están enfermos, algunos, otros se están cuidando, son de riesgo. Así es que nos van a estar viendo después nada más por el video. Vamos a empezar entonces, hoy es el día 2, ¿no? De la unidad 2. El tema de hoy es los planes de Dios y los nuestros. Pero antes que arranquemos con el tema, me gustaría que digamos todos el texto que tenemos para memorizar. ¿Se acuerdan? En Salmo capítulo, o Salmo 20 sería más bien, el versículo 7. ¿Vamos a decirlo juntos? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Eso es. Bueno, los planes de Dios y los nuestros. ¿Quién libró a los hijos de Israel de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Dios lo hizo, ¿cierto? Dios escogió para poner a Moisés en una relación consigo mismo, de modo que él, o sea, Dios, pudiera libertar a Israel. ¿Trató Moisés alguna vez de tomar en sus propias manos el asunto de los hijos de Israel? Sí. Fíjense lo que dice ahí en Éxodo, capítulo 2, del verso 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, acuérdense que Moisés había crecido como nieto, por así decirlo, del faraón, ¿cierto? Dice, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, Moisés empezó a actuar por sí mismo en favor de su pueblo, sí, con buenas intenciones, digamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese tratado de liberar a los hijos de Israel mediante su poder humano? Seguramente miles y miles hubiesen sido masacrados. Tratar de tomar el asunto en sus manos le costó a Moisés 40 años de exilio en Madián, pastoreando ovejas y aprendiendo a reorientar su vida hacia Dios. O sea, cuando Moisés toma en sus manos la justicia, aunque con buenas intenciones, le costó esto precisamente alejarse, exiliarse del país donde él había crecido por 40 años. Cuando Dios libertó al pueblo, ¿cuántos de los hijos de Israel murieron? Ninguno. En el proceso, Dios incluso hizo que los egipcios le dieran oro y plata y ropas. Egipto fue saqueado, su ejército quedó destruido, pero de Israel no murió ni una sola persona. ¿Por qué no nos damos cuenta de que siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios? Somos los causantes de muchos desastres y ruinas en nuestras iglesias porque tenemos nuestro plan. Ponemos en práctica ese plan y obtenemos tan solo lo que podemos hacer. Dios, Jesús, es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Si pudiéramos descubrir la diferencia cuando le permitimos a Dios ser la cabeza del cuerpo. Él conseguiría en 6 meses, a través de un pueblo rendido a Él, más que lo que nosotros pudiéramos conseguir en 60 años sin Él. ¿Qué otro ejemplo se le viene a la cabeza de personas que quisieron, con buenas intenciones incluso dentro de las historias bíblicas que conocemos, quisieron hacer las cosas a su manera y salió mal? ¿Quién se acuerda de alguien? A ver, Fer. Sara. Le dijeron que iba a ser mamá, pero como no tenía un hijo, le dio su cría a Abraham. Claro,
claro, quiso ayudar a Dios en esta promesa que Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo, le dijo a Abraham, y seguramente se desesperaron, dijeron, bueno, no pasa nada, nosotros vamos a ayudar un poquito, ¿no? Y resultó eso tan nefasto que hasta el día de hoy vemos las consecuencias, la guerra, ¿no?, de Medio Oriente, de los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Por un lado, unos creyéndose los verdaderos hijos de Dios porque son los primeros, y los otros creyéndose los hijos de Dios porque son hijos de la promesa, y esos conflictos siguen hasta hoy. ¿Quién más? Saúl, Saúl. cuando hizo el sacrificio, tenía que esperar a Samuel para que lo hiciera Samuel. Exactamente. Cuando Saúl toma el lugar de un sacerdote y se pone a hacer sacrificios, ¿cierto? Cuando en realidad tenía que esperar al profeta, como dice Juan. ¿Quién más? A ver. Usías. ¿Usías? Quiso ser sacerdote y era un rey, le agarró la lepra. Le agarró lepra. Exactamente. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algún ejemplo más que se acuerde? ¿Sí? Job. Ese sería Jonás. Jonás, exactamente. Bien, hay muchos ejemplos, ¿no? Y una de las cosas interesantes que tiene la palabra de Dios, que en muchos casos se usa como un argumento de decir por qué es que la palabra de Dios habla de estas cosas de los personajes bíblicos, de estos fracasos de los personajes bíblicos. Y es precisamente por eso, porque quiere mostrarnos que nosotros los seres humanos siempre cometemos errores, pero a la vez siempre nos muestra que Dios en su amor y en su misericordia muchas veces esos errores los enmienda y los transforma la situación para que al final haya un buen término, ¿no?, de esos problemas. Pero este argumento que digo de decir los personajes bíblicos eran santos, eran puros, por eso Dios los usó, no. Vemos que todos cometieron errores aún, y esto es importante tenerlo en cuenta, aún con su buena voluntad. Y a nosotros a veces nos pasa también. Y nos cuesta entender cuando hay algo que no se da como nosotros esperamos y decimos, ¿por qué si yo tenía buena intención de hacer tal o cual cosa? ¿Se acuerdan del ejemplo de cuando estaban trasladando el arca del pacto, ¿no? Con David, ¿cierto? Estaban llevando el arca de un lugar a otro y Dios le había dicho que solamente los sacerdotes podían tomar el arca, ¿cierto? Y viene otra persona que ve que se está tambaleando, se afirma y muere. Ese relato es súper, si uno lo analiza, es a nuestros ojos, pareciera que es cruel, ¿no? ¿Por qué Dios mata, destruye a una persona cuando en realidad lo que quería era que no se caiga, ¿cierto?, ese mueble que llevaban y va a apoyar para que no se caiga y aún así muere? Porque las cosas que nosotros a veces pensamos que son sanas, pero cuando nosotros los pensamos de nuestra perspectiva, y eso contradice a lo que Dios ha establecido en su palabra, eso siempre va a traer destrucción. Y eso también tenemos que pensarlo de la justicia de Dios. O sea que Dios es un juez y es un Dios justo. Y a veces esa justicia nos parece a nosotros injusta cuando nosotros pensamos que si tenemos buenas intenciones, entonces no debería haber castigo. Si tenemos buenas intenciones, según nosotros, no debería haber consecuencia de lo que hacemos. Y las consecuencias tienen que estar precisamente cuando hay justicia perfecta, ¿no?, que solamente Dios la puede tener. Los caminos de Dios. Vamos a leer la siguiente porción bíblica que está en Salmos 81, el versículo 10, y vamos a buscar la respuesta. A los que no siguen sus caminos, dice, vamos a responder las preguntas, ¿no? El versículo dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. La primera pregunta que nos hace de acuerdo a este versículo, o sea, a este texto, es: ¿qué había hecho Dios ya por Israel? Al principio, ¿no? Dice: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Así que pónganle ahí como respuesta a esa pregunta, la que está en la A. ¿Qué había hecho Dios? Lo había hecho subir
desde la tierra de Egipto o desde Egipto. La siguiente pregunta, de acuerdo a este texto que leímos, dice, ¿qué prometió Dios para su pueblo? Y está ahí en la tercera línea, ¿no? Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Perdón. Claro, provisión puede ser, si quieren ponerlo literal también está bien, llenar su boca. ¿Llenar su boca de qué? Puede ser de alimento, puede ser de alabanza, puede ser de alegría, puede ser todo eso, ¿no? En la pregunta C, pregunta, ¿cómo respondió el pueblo? Y dice el verso, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo? Ignoró a Dios, no oyó la voz de Dios. Pónganle ahí como ustedes quieran, ¿no? Pero la idea es esa. Y la última pregunta dice, ¿qué hizo Dios entonces? O sea, ¿cuál es la consecuencia de esto que hizo el pueblo que no quiso oír la voz de Dios? Dice, los dejé, por tanto, ¿cierto? A la dureza de su corazón. Y ahí tenemos un punto que está bueno tenerlo en cuenta, que es la consecuencia en primer lugar, ¿cierto? Muchas veces se habla del castigo de Dios cuando en realidad lo que tenemos que hablar es una consecuencia de lo que el ser humano, de las decisiones que el ser humano toma. No es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es la reacción a algo que yo hice, ¿cierto? Que yo provoqué. Y en muchos casos en este versículo, lo que me llama la atención es que Dios dice, por tanto, los dejé. O sea, la consecuencia de Dios es ni siquiera yo te hago mal, te dejo. A veces la consecuencia que vemos de las cosas que suceden en el mundo no tiene que ver con que Dios esté castigando. A veces lo que tiene que ver es que a Dios lo hemos sacado de ahí. Y Dios dice, ok, no me quieren, perfecto, me voy. Y ahí es cuando empezamos a ver toda la corrupción del ser humano, la maldad, que sinceramente no tiene límites. O sea, uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que hayan personas que hagan tal o cual cosa? ¿Cómo es posible que maquinen tal o cual cosa? Y en realidad eso no es que Dios les tomó la cabeza para que piensen el mal, simplemente Dios se alejó. Hay una idea, que ahora no me puedo acordar de quién es originalmente, pero un pensamiento sobre el infierno. Y obviamente el infierno en la Biblia, el Hades, ¿no? También como se le llama, está representado de muchas maneras. Y muchas otras personas que han dicho que han ido al infierno, ¿cierto? Se mezcla todo, ¿no? Pero alguien decía esta idea del infierno, que tal vez lo más terrible que tiene el infierno no son esas llamas de fuego que puede ser que lo haya, puede ser que no sé. No sabemos bien hasta qué punto eso es literal o es figurativo, pero sí hay una cosa que puede ser terrible del infierno y es que Dios no esté ahí. Es la ausencia completa de Dios. Porque aún en este mundo que nosotros vivimos hoy, aún Dios está presente. Nosotros vemos la naturaleza y Dios está presente, su obra la podemos ver, ¿no? Pero no nos podemos imaginar un lugar donde Dios esté absolutamente ausente. Y tal vez ese sea el lugar de más tormento para el ser humano. No me acuerdo ahora quién era el pensador que tenía esta idea, ¿no? Pero me pareció interesante porque precisamente la consecuencia de nosotros alejar de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de lo que hacemos a Dios, puede resultar en algo más nefasto que incluso pensar en que Dios te castigue. O sea, ese puede ser el peor castigo, quiero decir. Vamos a la 2, entonces.
Esa es la pregunta 1. Dice, vamos a leer los siguientes versículos para ver lo que pudo ser realidad para Israel. Y luego vamos a contestar las preguntas. Esto está en Salmos también, 81, en el versículo 13 y 14. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Esto es un lamento, ¿no? Que también es otro aspecto de Dios. Este lamento por decir, yo tenía para darles esto, pero ellos eligieron otra cosa. Y en esa libertad que nosotros le llamamos libre albedrío, que es la libertad que nosotros tenemos para escoger, Dios, por supuesto, que podía haber hecho seres automáticos en el sentido de que amen y respeten y crean y obedezcan a Dios ciegamente, ¿cierto? Pero eso hubiese dejado de lado esta parte básica o la esencial de Dios, que dice que la esencia de Dios es amor. Porque no hubiese sido voluntario ese amor, o esa obediencia, o ese temor, como le queramos decir, ¿no? Entonces, vemos esto, que Dios esboza ese lamento, de que Él siempre está esperando que nosotros nos volvamos a Él, y Él tiene cosas para nosotros, bendiciones, cosas buenas. Dice un versículo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, ¿cierto? Y esas bendiciones están para nosotros. Entonces, leyendo este texto, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué podía haber sido realidad para Israel si hubiese escuchado y obedecido a Dios? Claro, ahí lo dice, ¿no? Dios habría derribado a sus enemigos. Esa es la respuesta de la pregunta 3, que estamos en la página 38. Y habría vuelto su mano contra sus adversarios. Exactamente, no hubiesen andado 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Alguien puede leer Hebreos capítulo 3 del versículo 7 en adelante, 7 al 19? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿por qué los hijos de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida? Por incrédulos, exactamente. Por no confiar en que Dios les entregaría esa tierra.
¿no? Póngale ahí resumido esta idea. Tenemos que ajustar nuestra vida a Dios de modo que Él pueda hacer mediante nosotros lo que Él quiere hacer. Dios no es nuestro sirviente para que se acomode a nuestros planes. Nosotros somos sus sirvientes y debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Si no nos sometemos, nos dejará seguir nuestros propios designios. Al seguirlos, nunca experimentaremos lo que Dios está anhelando y queriendo hacer por nosotros y por otros a través de nosotros. Israel salió de Egipto mediante muchas señales y prodigios milagrosos. ¿Piensa que ellos confiaban en que Dios podía hacer cualquier cosa? Cuando regresaron a la tierra prometida, no pudieron confiar en que Él se las entregaría. Por esa razón, pasaron vagando por el desierto 40 años. En el Salmo 81, Dios le recuerda a Israel que Él habría conquistado rápidamente a los enemigos si tan solo Israel hubiese seguido los planes de Dios antes que sus propios designios. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Ha cambiado Dios la manera en que obra con su pueblo para realizar sus planes y propósitos? No, ¿cierto? Esa es la pregunta 4. Y la B de esa misma 4 dice, ¿prefiere usted seguir sus propios planes y vagar por un desierto espiritual o seguir los planes de Dios y entrar rápidamente en la tierra prometida? Y bueno, pónganle ahí lo que ustedes crean que va. No se estén copiando en esa. Yo quisiera hacer un punto ahí antes de seguir con respecto a que nosotros necesitamos saber lo que Dios va a hacer. Esto que estamos estudiando es pensando en la obra de Dios, ¿cierto? En lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero también es cierto y hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos de nuestra vida donde Dios nos permite a nosotros elegir. Y eso no tiene nada de malo en el sentido de que si nosotros buscamos la guía de Dios, al final siempre vamos a llegar al mismo punto, hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hablemos de un punto que es muy común para muchas personas. La persona con la que yo me voy a casar, por ejemplo. Dios me da una persona para que yo me case, me la muestra, me dice, mira, con este te tienes que casar, o yo busco, y si yo busco, ¿qué es lo que busco? ¿Cómo busco? ¿Qué es lo que estoy esperando? Hay personas a las que Dios les ha mostrado a sus maridos o sus esposas en sueños. Hay otros en que han orado con unas ciertas características de una persona para que Dios les permita unirse con esa persona. Y hay otras personas que pareciera que de la nada, de repente se conocieron con alguien, se gustaron, se casaron, ambos amando y sirviendo al Señor, y fueron felices para siempre. Entonces, ¿cuál es la regla? No hay una regla. Dios hace como quiere con cada persona, y a cada persona, de acuerdo a cómo es también el carácter de esa persona, Dios te da a veces la posibilidad de que tú elijas, y otras veces te tiene que mostrar de una forma mucho más evidente. Porque eso también tiene que ver con nuestra psicología, ¿no? Con nuestra fortaleza de carácter. Hay personas que están más expuestas o son más vulnerables a lo que les dicen. Y eso tiene que ver con la formación de su carácter, cómo se ha crecido, en qué familia, todas esas cosas que son parte de la psicología que nosotros también tenemos, que también Dios las puso en nosotros.
que no es que sea parte y esto no es que sea secular y esto es espiritual. No, tiene que ver con nosotros mismos también. Y hay otras personas que Dios te da esa posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Cuando nosotros estamos estudiando todos estos pasajes, estamos hablando de la obra de Dios, que Dios quiere hacer su obra a través de nosotros, ¿cierto? Pero hay otras cosas en los aspectos personales que nosotros podemos elegir siempre y cuando nuestra prioridad sea siempre agradar al Señor. Al final vamos a llegar al mismo punto. ¿A cuál punto? A que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si Dios me da a mí la oportunidad de elegir, pero yo constantemente estoy buscando la dirección del Señor, da lo mismo si yo voy y elijo o si el Señor me muestra y yo me someto a lo que Él me mostró. Porque al final va a ser lo mismo. No sé si me explico. Está un poquito enredado por ahí, pero lo que quiero decir es eso. Que en el fondo lo que nosotros buscamos de acuerdo a lo que somos, a la capacidad que tenemos de elegir y todo eso con nuestras personalidades, si ponemos como prioridad siempre agradar al Señor, siempre vamos a estar viviendo en su voluntad, ¿sí? Independiente de que si nosotros tenemos que elegirlo o estamos esperando que Dios nos muestre. Puede pasar lo uno o puede pasar lo otro. Hay gente que tiene una sensibilidad específica para ciertas cosas espirituales que Dios les habla, les muestra, les da visiones, sueños, y hay otros que son más apáticos a eso, son más racionales. Y todo eso tiene que ver con las diferentes personalidades que Dios nos dio a todos. ¿Quién tiene razón? ¿Uno o el otro? Ninguno necesariamente, porque si ambos, con los dos tipos de personalidades, lo que intentamos hacer es buscar la voluntad de Dios, siempre vamos a llegar al mismo punto. Bien, seguimos. Cuando Dios llamó a los profetas, a menudo les daba un mensaje doble. El primer deseo de Dios era: llamen al pueblo para que se vuelva a mí. Estoy leyendo la última parte del 38, ¿no? Si el pueblo no respondía, tenía que oír el segundo mensaje, que era: háganle saber que el tiempo del juicio está más cerca que nunca. La palabra de Dios al profeta era: dile a la gente, esto es lo que he estado haciendo, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que voy a hacer. Luego pídeles que respondan. ¿Piensa que era importante que los profetas entendieran lo que Dios iba a hacer? Sí que era importante, ¿cierto? Cuando Dios estaba listo para traer un terrible juicio sobre Jerusalén y destruir la ciudad, ¿era importante saber lo que Dios iba a hacer? Por supuesto que sí. Entonces, acá en la pregunta 5, ¿cuán cercano piensa que está el juicio de Dios sobre su nación? Y ahí tenemos que marcar una respuesta. Esto tenemos que hacerlo individual, ¿no? La primera opción es: no creo que Dios traerá un juicio sobre mi nación. El segundo es: pienso que el juicio de Dios está todavía muy distante. ¿Es falso y verdadero? No, tienes que marcar una de esas opciones de acuerdo a lo que tú piensas. Esto es pensamiento de cada uno, ¿no? Personal. No hay ni buena ni mala respuesta acá. De todas esas elegir una. Sí, de todas estas elegir una. Entonces, leo desde la primera. Dice: no creo que Dios traerá un juicio sobre mi nación. Si usted no cree que Dios va a traer juicio, le hace una marquita ahí, el primer cuadrito. La segunda dice: pienso que el juicio de Dios está todavía muy distante. Le hago marquita si yo pienso eso. El tercero dice: no puedo entender por qué Dios ha esperado tanto tiempo. O sea que ya debería haberlo hecho, según nosotros. Otro cuadrito dice: pienso que estamos a las puertas de un gran juicio divino. Otra opción dice: pienso que ya hemos experimentado un juicio disciplinario como el que se describe en Isaías 5, del 1 al 7. Y la otra opción es: pienso que ya hemos atravesado un juicio de Dios. De la opción que eligieron, pueden escribir acá abajo la evidencia que ustedes piensan que hay para tener esa opinión. Y abajito dice: ¿qué efecto
tiene esa opinión que nosotros acabamos de marcar en nuestro estilo de vida, o sea, cómo vivimos de acuerdo a eso si nosotros creemos algo de esto. Les doy un ratito para que lo lean otra vez, marquen y ahora lo charlamos. Habría que leer Isaías también, ¿no? Isaías 5, a ver, ¿qué lo quiere leer? Del 1 al 7, son 7 versículos nomás. A ver qué dice Isaías, si nos ayuda a contestar la respuesta. El que lo tenga, que lo lea nomás. Dice, ahora cantaré por mi amado y cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vid escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillada su cerca y será ahollada, pisoteada. Bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir este versículo? Obviamente es una analogía que está haciendo el profeta, ¿no? De una persona que tiene una plantita de uvas, ¿cierto? Que la cuida, que le hace todos los cuidados necesarios para que dé un tipo de uva y que resulta dando otro tipo de uva, que no son las comestibles, ¿no? Entonces pregunta el profeta, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces con esta viña? Ya hice todo. Ahora eso lo simbolizamos a nosotros y Dios dice, a este pueblo yo les di todo. Al pueblo de Israel los saqué de Egipto, les di comida en el desierto, los llevé a la tierra prometida. Muchas veces hice que los enemigos de ellos, incluso hasta se mataran entre ellos, ni siquiera ellos tuvieran que pelear. Hice de todo. Pero aún así, el resultado que yo esperaba, o que se debería esperar, de ese resultado obtuve todo lo contrario. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que se espera que haga? Exactamente. Eso es lo que dice este versículo, ¿no? de Isaías. Entonces, en esa opción dice que si nosotros pensamos que ya hemos experimentado un juicio así como ese que sale ahí en Isaías, esa es la opción anteúltima de todas las que estuvimos leyendo. Y lo que pasa es que no sabemos el nivel de juicio que puede pasar. Esto lo que hemos experimentado hasta ahora y lo que vendrá todavía no se sabe. El fin todavía no está. Está la puerta abierta. Exactamente. ¿Quién más tiene alguna opinión, a ver, sobre esto que hemos dicho? ¿Será que estamos esperando un juicio de Dios? ¿Será que Dios ya habrá hecho juicio sobre nuestras naciones? ¿O será que en realidad está muy lejos todavía de que esto suceda? ¿Qué piensan? Por ejemplo, piensa que estamos en la puerta de un gran juicio divino. Y las guerras, los apagones. Las guerras, exactamente. ¿Allá qué dice el amigo? Pienso que estamos en las puertas de un gran juicio divino, por todas las cosas que están pasando, por el pueblo de Israel que está en guerra, Ajá. siendo escrito. ¿Sí? Estamos ahí, ¿no? ¿Qué más tiene alguna otra opinión? ¿Diferente? Cuando hablamos de juicio de Dios sobre nuestra nación, ¿a qué nos estamos refiriendo
Porque a veces diera la impresión que cuando hablamos de esto, estamos pensando como que Dios en su mente o en su escritorio, no sé cómo decirlo, tiene un mapa, ¿no? De todos los países. Y diga, entonces Argentina lo voy a bendecir, pero Paraguay que está al lado, no. Son muy chiquititos. ¿Es así cuando hablamos de nación, que Dios va a traer un juicio sobre nuestra nación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y a qué se refiere entonces? Sobre la tierra, porque nación puede ser de nosotros decimos nación, pues estamos en Argentina, que tenemos otro lado de otra nación, el juicio sobre la tierra, la venida de Cristo, los últimos tiempos. La venida de Cristo en los últimos tiempos, que es sobre la tierra en vez de una nación específica. Hay hablando de esto, un poco de política y fe, se me venía este tema que está bastante en boga hoy, no sé si lo han escuchado, de la batalla cultural. Esto de contrarrestar muchas cosas que en el ambiente secular, culturalmente precisamente, se habla, ¿no? Cambiar las palabras, desdibujar en el caso de las imágenes de los géneros, desdibujar la imagen del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia. Y estaba pensando en la idea de que a veces nosotros caemos en una trampa que es muy sutil y es de aceptar la posición que nos dan las personas que están en contra de los valores cristianos. Me explico de esta manera. Si nosotros hablamos con una persona que, por ejemplo, está a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, son cosas que nosotros bíblicamente, culturalmente, como cristianos no apoyamos, ¿cierto? En la mayoría de nosotros no lo apoyamos. Pero eso nos pone en una posición de que esas personas a nosotros nos tilden de, por ejemplo, que somos de derecha, porque la izquierda política tomó esas banderas. Entonces, que ellos nos sitúen a nosotros en una posición de derecha. Y a esto es lo que quiero llegar, que nosotros a veces hemos caído en esa trampa de aceptar esa posición, cuando en realidad nosotros, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, nuestro estándar de vida y de valoración de la vida, de las leyes naturales que Dios impuso, va más allá de un pensamiento político. Nosotros lo aceptamos y lo acatamos y tratamos de respetarlo simplemente porque Dios lo estableció, ¿cierto? Y eso va más allá de una posición política. Entonces, a veces, esto de meterse en esa batalla hace que te arrinconen con una bandera que no es realmente la nuestra. O sea, ¿los cristianos pueden ser de izquierda? Sí. ¿Y pueden ser de derecha? Sí, por supuesto. Pueden ser de lo que quieran. Lo que sí no está bien es que nosotros aceptemos una de esas posiciones cuando los que están al frente nos empujen a esa posición y que nosotros la aceptemos y la empecemos a defender. Si es que no queremos defenderla. Porque a veces tenemos esto de los juicios de Dios sobre nuestra nación cuando decimos, ¿cuándo será que nuestro país va a salir adelante? Seguro que va a ser cuando salga un presidente cristiano, por ejemplo. O cuando haya legisladores cristianos. Y caemos en esa trampa, y lo hemos visto acá, en este país, nuestro país digo, porque yo vivo acá también, que personas han usado incluso el evangelio y a las iglesias cristianas, presentándose ellos como cristianos, porque saben que hay un nicho inmenso de gente que vota, y después cuando les toca estar en su posición a la que querían llegar, se olvidan de todo eso. O no hacen nada, hacen la plancha. O sea, bien, estamos acá disfrutando de los privilegios de ser, no sé, diputado, senador, lo que quieran, pero ¿y las cosas que dijiste que ibas a impulsar, que ibas a hacer? Nada, no hago nada, si ahora ya estoy acá, ya lo logré. Esas son las cosas que yo digo que a veces caemos en esas trampas, nosotros, porque alguien se posicionó y dijo, vengan que yo los voy a representar.
Cuando nosotros ponemos la confianza en un presidente, en un legislador, en un gobernador, en un concejal, estamos perdiendo el foco de que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios y que nada va a cambiar porque las personas son corruptas por naturaleza, somos todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente que hay ciertos valores y ciertos estándares que nosotros los apoyamos. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es no fanatizarnos con personas, porque esas personas siempre terminan fallando. Y como digo, a veces usan el Evangelio y usan los valores cristianos como bandera, diciendo, mira, acá hay un montón de gente que si yo digo esto que se escucha lindo para ellos, me va a apoyar. Bueno, obviamente nosotros no podemos adivinar lo que va a pasar, ¿cierto? No podemos adivinar qué es lo que va a hacer la persona que promete tal o cual cosa. Pero a veces por ese afán de decir, no, yo sí voté a este, nos fanatizamos y empezamos a defender cosas que al final no tienen defensa. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Claro, quería hacer referencia a lo que estaba hablando. Ajá. El humano se equivoca, Sí, mas Dios no se equivoca. exactamente. Entonces todo esto pensando en esto del juicio de Dios, de esperar un juicio de Dios sobre nuestra nación, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Las leyes, aún así, por ejemplo, si hubieran leyes, las leyes no pueden hacer que la gente ame a Dios. A veces también nos equivocamos en eso, decir, no, pero si hubiera una ley que obligue a esta persona a que no se drogue, no se va a drogar. No importa si se droga o no se droga, porque si su corazón está lejos de Dios, que se drogue, que se emborrache, que haga cualquier cosa estando lejos de Dios es igual, es lo mismo, se va a perder. Y no hay una ley humana, ni siquiera Dios se atrevió a hacer eso, de decir, bueno, si no me aman, o sea, tienen que amarme por obligación. No. Dios dice, están en su libertad de elegir lo que ustedes quieran. Obviamente, como hemos visto anteriormente, están las consecuencias, ¿no? de nuestra elección. ¿Seguimos? Leo la segunda parte de ese párrafo que está debajo del 5. La segunda parte dice, lo que necesitas saber es lo que Dios tiene en su agenda para su iglesia, su comunidad y su nación en este momento de la historia. Entonces, su iglesia y usted pueden ajustar sus vidas a Dios de modo que Él pueda colocarlos en medio del ímpetu de su actividad antes de que sea demasiado tarde. Aun cuando lo más seguro es que Dios no le dará un itinerario detallado, sí le permitirá saber un paso a la vez cómo usted y su iglesia deben responder a lo que Él está haciendo. Y eso es lo que decíamos que era difícil, ¿no? En clases anteriores me parece que lo habíamos mencionado, que tal vez lo más difícil hoy para nosotros es, en el contexto que estamos viviendo hoy, cómo podemos los principios bíblicos aplicarlo, vivir esa vida y sobre todo que nuestra vida sea tan conectada con la base de lo que Dios espera de nosotros, que para las demás gente sea luz, ¿cierto? Que sea atractivo, digamos. En la pregunta 6 dice, en oración pídale a Dios en este mismo momento que le guíe para saber cómo responderle. Y bueno, acá tenemos varios puntos que podemos orar, ¿no? Que Dios nos guíe en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestra nación. Esto, si quiere, lo puede escribir en una nota aparte, dice, como para después recordarlo, ¿no? Todos estos puntos. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? A decirle, ¿qué es lo que Dios iba a hacer cuando empezó a decirle a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá? Dios iba a hacer que la gente de toda Europa comprendiera que la salvación era un obsequio y que cada persona tenía acceso directo a él. Dios iba a traer la gran reforma al estudiar los grandes movimientos de Dios en la historia del cristianismo. Ahí está hablando de Martín Lutero, que como sabemos es
el padre de la iglesia protestante, la iglesia cristiana evangélica, digámoslo así, ¿no? Un sacerdote católico que empieza a estudiar la Biblia y empieza a cuestionarse mucho de la forma y del proceder que tenía la iglesia y los sacerdotes católicos en ese momento. Y este versículo él lo toma como una base del justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, esto lo cuento rápido para algunos que no saben, en ese tiempo la iglesia católica lo que hacía era vender indulgencias. ¿Qué significa esto? Que a cambio de dinero que llevaba la gente, ellos decían que iban a orar por los muertos de esa familia o de esa persona para que puedan entrar al reino de los cielos. Entonces, el que no tenía esa oración especial de los sacerdotes, seguramente se iba a quedar por ahí en el purgatorio, nunca iba a llegar al cielo. Entonces Martín Lutero empieza a estudiar y ve este versículo que está en Romanos, el justo por la fe vivirá, y dice, ¿cómo? Entonces, no es por lo que nosotros traigamos, no es por nuestra ofrenda, no es por lo que traigamos al sacerdote, sino que es por la fe nada más, que el justo obtiene la vida eterna. Y bueno, de ahí es que él empieza a hacer una serie de puntos que se le llaman las 95 tesis, y bueno, ahí se divide la iglesia. Esto después llegó a provocar incluso guerras en países en esos momentos. Lutero fue perseguido también, pero de ahí nace nuestra iglesia, la iglesia cristiana evangélica. Pasamos a la siguiente hoja. Notará, claro que estábamos hablando de que al estudiar los grandes movimientos de Dios en la historia del cristianismo, dice, usted notará que en cada caso Él vino a una persona, o sea, Dios vino a una persona y esa persona puso su vida en sus manos. Entonces Dios empezó a realizar sus propósitos a través de aquel individuo. Bueno, y después acá habla de varios predicadores que han sido muy importantes en la historia también del cristianismo, ¿no? Como Juan y Carlos Wesley, Jorge Whitefield, y más abajo dice, en su comunidad hay algunas cosas que están por ocurrir en la vida de otras personas. Dios quiere intervenir en esas vidas. Usted entiende que lo que quiere hacer a través de usted se acerca y le habla, pero usted está centrado en usted mismo y responde, no creo que estoy capacitado, no creo que yo seré capaz. ¿Se da cuenta de lo que ocurre? El enfoque está puesto en uno mismo. En el momento en que nota que Dios se está moviendo en su vida, usted le presenta una lista completa de razones por las cuales Él escogió a la persona equivocada y por qué el tiempo no es el propicio. Ahí nos lleva a leer Éxodo 3:11. No lo vamos a leer ahora, pero en realidad lo que aparece en ese texto son las excusas de Moisés, ¿no? Cuando Dios lo llama, le dice, pero mira que yo nunca he ido con Faraón, yo no sé hablar, etc. Ojalá que pudiera verlo todo desde la perspectiva de Dios. Dios sabe lo que usted no puede hacerlo, pero Él mismo quiere hacerlo a través de usted. Y ahí tenemos entonces como resumen de esta lección. En primer lugar, el primer punto es, hagamos las cosas a la manera de Dios. Otro punto, Dios lograría más en 6 meses mediante una persona sumisa a Él que en 60 años sin Él, que personas que estén 60 años sin Él. Otro punto es, somos sirvientes de Dios, por lo tanto, yo ajusto mi vida a lo que Él va a hacer. Y lo último es, comprendo lo que Dios va a hacer allí donde me encuentro. Y eso es más importante que decirle a Dios lo que yo quiero hacer por Él. Bien, ahí recordemos que al final nomás están esas 3 columnas que ustedes después en su casa las pueden completar, ¿no? Las de siempre.
¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leímos hoy? Una frase que uno pueda usar como una oración. Y después, ¿qué es lo que yo podría hacer en respuesta a lo que hemos estudiado hoy? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna respuesta sobre algo que quiera compartirnos.